Bienvenidos. Mi nombre es Paola Sánchez. Estoy encargada en el día de hoy de dialogar con ustedes un poco acerca de las claves para digitalizar su canal de denuncia de manera anónima en las organizaciones. Como decía mi compañera Ana, yo soy consultora en la implementación de proyectos en Egisnova. Me ubico en Colombia, estoy en Bogotá. Y pues he tenido experiencia con algunas organizaciones en su implementación de proyectos y como lo decía Ana, con el propósito de simplificar y hacer pues un poco más efectivo y más dinámico todo este tema de gestionar procesos de gestión. En el día de hoy, pues nos vamos a enfocar un poco en conocer acerca del canal de denuncias, cuáles son sus beneficios, cómo es la forma más adecuada de implementarlo en la organización, qué nos puede aportar, qué temas hay que tener en cuenta a la hora de implementarlo. Y digamos que la importancia, aunque en algunos países no sea un tema normativo, pues la importancia de comenzar a implementarlo y a desarrollarlo en nuestras organizaciones. Sean bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es entender un poco y descifrar qué es un canal de denuncias. Vamos a comenzar con eso, vamos a poder entender de qué se trata, qué busca, cuál es el propósito. Y lo primero es entender que el canal de denuncia debe ser un proceso o debe ser una actividad que sea de manera formal. Cuando hablamos de manera formal significa que tenga un procedimiento claro, que tenga unos responsables claros, que tenga un objetivo claro, esa recolección de información. Lo segundo es que tratemos de que sea confidencial, que sea un medio confidencial porque pues se van a tratar temas muy sensibles, información muy sensible. eh, Obviamente queremos que esto tenga un buen fin, por lo tanto debe ser seguro para las personas o a los colaboradores o los entes que van a entrar a dar a conocer esa denuncia en nuestra organización. Entonces, tres elementos son importantes. Canal de denuncia debe ser un medio formal, confidencial y seguro. Esos tres elementos para que las personas que van a interactuar o van a aportar o a reportar esa información, que por lo general pueden ser nuestros colaboradores internos, proveedores, clientes, diferentes entes, pues se sientan protegidos y puedan reportar esas situaciones irregulares. ¿Listo? El canal de denuncia busca recolectar información de situaciones irregulares. ¿Qué son esas situaciones irregulares? Que den incumplimientos normativos, contractuales o comportamientos que puedan ir en contra de los valores y principios de la entidad. ¿Listo? Esa es de manera muy resumida qué es lo que es un canal de denuncia. Otro tema importante y es que ese canal de denuncias, aunque es de la organización y pretende recolectar información de situaciones irregulares que se presentan en la información, se puede gestionar de manera interna, es decir, un grupo de personas en nuestra organización que sean las personas encargadas de gestionarlo o otra parte puede ser contratar o tener un tercero que entre a gestionar esas situaciones irregulares. ¿Esto con qué propósito? Quizás con un propósito de que tenga una política más objetiva, una perspectiva mucho más objetiva, no jugar a ser parte no ser eh, arte y parte de la situación, porque quizás las personas que están involucradas, que están gestionando ese canal de denuncias, pueden estar involucradas en situaciones irregulares y entonces no va a ser de una manera objetiva. Pero siempre la decisión que tome la organización debe cumplir o debe garantizar la confidencialidad, la imparcialidad y la protección del denunciante. Este tema de imparcialidad es clave, es muy clave a la hora de implementar este tipo de procedimientos, precisamente por eso, para que entonces no se convierta en un elemento donde todo lo contrario, donde podamos resolver situaciones o prevenirlas, simplemente terminen siendo cómplices de situaciones que en su momento pues no son legales.
Acá hay dos temas importantes y es qué se puede denunciar en un canal de denuncias, qué la hace diferente a una PQR, ¿cierto? O a una quejas y reclamos, felicitaciones. La diferencia parte en estos 5 puntos, que son situaciones relacionadas con fraudes o corrupciones que se puedan presentar en la organización, ¿cierto? Tanto por entes internos, colaboradores internos o entes externos. Podemos tener situaciones donde un proveedor eh, esté generando fraude utilizando la empresa para fines ilícitos. Entonces, digamos que también nos sirve para detectar ese tipo de cosas, no solamente centrarnos en temas internos, sino también temas externos. Situaciones de acoso laboral o sexual que se pueden estar presentando en la organización. Por lo general, también pueden tener esas dos vías, situaciones de acoso interno propiciadas por miembros de la organización o situaciones que se pueden estar presentando de miembros o de gente externa o elementos externos de la organización. Discriminación, conflictos de intereses, incumplimiento frente a código de ética o políticas internas o que se tengan establecidas. Digamos que entonces, sin embargo, pueden haber más elementos, pero estas son quizás las 5 principales eh, clasificaciones o denuncias que se pueden trabajar en este tipo de procedimientos. Aunque el canal de denuncias es anónimo, digamos que tiene esa particularidad, ¿listo? El que sea anónimo no significa que debemos tener mucho cuidado en tener confidencialidad y protección del denunciante. Aunque yo cuando cuando, digamos, como denunciante no ponga mi nombre ni mis datos, sin embargo, la organización debe garantizar mi confidencialidad y mi protección frente a ese tipo de situaciones. Sin embargo, el anonimato es opcional, ¿listo? Porque yo como denunciante puedo dejar mis datos y en el caso que quiera tener retroalimentación lo puedo hacer. Eso es una decisión del denunciante. Pero, sin embargo, como organización debo garantizar esa confidencialidad y esa protección. ¿Listo? Anonimato opcional, protección contra represalias, es decir, debemos garantizar que no se van a tomar represalias frente al denunciante. Eso es un tema muy, muy importante en la implementación de este canal de denuncias. Debemos tener una investigación objetiva en donde debemos asegurar un proceso justo, imparcial y confidencial. Para poder cumplir con estos 3 elementos, es importante que la organización, en el momento que decida implementar un canal de denuncias, también esté preparado para eh, tener claro que van a poder llegar información que quizás no esté dispuesta a escuchar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le estamos abriendo la puerta a una serie de personas, proveedores, clientes que comiencen a registrar situaciones que pueden estar pasando en nuestra organización, que no las estemos detectando, que no las hayamos visto o quizás las hayamos dejar pasar por alto. En el momento que implementamos este tipo de procedimientos, tenemos que tener una conciencia clara como organización que van a llegar situaciones o va a llegar una información que puede ser muy delicada, pero al mismo tiempo tenemos que tener esa objetividad de poderla procesarla, poderle hacer un seguimiento, tener claridad de tener una investigación clara, imparcial, ah, confidencial y sobre todo llegar al fin de esa investigación para poder tener resultados y tomar decisiones frente a esas situaciones. ¿Listo? Entonces, digamos que no es solamente, ay, voy a implementar un canal de denuncias, no, hay muchas cosas por detrás, hay mucha conciencia que debe haber por detrás, debe haber muchas reflexiones internas de la organización y estar preparada
para poder enfrentarlas frente a las situaciones que se puedan reportar. ¿Cuándo usar el canal de denuncias? ¿Listo? ¿Por qué? Porque tampoco acá la idea es que utilicemos este procedimiento para hacer un mal uso y digamos que un uso inadecuado, porque después nadie le va a dar la importancia que debería darse. Entonces, este canal de denuncias está específicamente enfocado a identificar posibles sospechas que infrinjan las políticas de la empresa, que ponga en riesgo a los colaboradores o la reputación de la organización y requiera ser atendida de forma confidencial y formal. Sobre todo esto, confidencial y formal. ¿Listo? Ese es el debido uso de un canal de denuncias. ¿Cómo acceder al canal de denuncias? La idea es que las organizaciones tengan diferentes entradas de esa información, que den diferentes opciones a los denunciantes por diferentes situaciones. Hay denunciantes que no les gusta el usar herramientas tecnológicas o no les gusta hacerlo por teléfono, o hay personas que dicen, no, a mí me gusta un poco más el contacto, que alguien me atienda, ¿sí? Entonces, digamos que dar diferentes alternativas, es por eso que no, la recomendación no es quedarnos con una solamente fuente o origen de esa información. Se recomienda utilizar correos electrónicos, URLs, como formularios que se puedan diligenciar a partir de una URL, un código QR, un teléfono, digamos, aquellas personas que quieren un contacto como un poco más cercano, que hablar con alguien, charlar con alguien, o un buzón físico, ¿sí? Donde alguien pueda escribir y digamos que dejar de manera escrita su denuncia. Entonces, digamos que los canales deben estar abiertos, ¿sí? Si dentro de las políticas de la organización dicen no, nos vamos por uno, pues listo, es válido, pero siempre y cuando se guarde esa, digamos que esa confidencialidad y esa protección al denunciante. Vamos a entrar a revisar para qué nos serviría implementar un canal de denuncias. Digamos que hay diferentes puntos que debemos acá tener en cuenta. Lo primero, y yo creo que es lo más importante, es comenzar a promover esa ética y transparencia dentro de la organización. ¿Listo? Eh, digamos que lo que va a permitir es que en la organización yo pueda, a nivel de cultura organizacional, dar ese espacio, ¿listo? Y darle a conocer a las personas que nos importa el tener valores claros, pero no solamente escritos o difundidos, sino que se ejecuten. Y al momento que alguien o algo no mm, agreda esa ejecución de los valores, es importante identificarla. Detectar y corregir irregularidades a tiempo. Esto también se hace con un propósito, es de prevenir, ¿sí? De identificar esos posibles riesgos o esas posibles malas prácticas que más adelante nos puedan generar consecuencias mayores a nivel legal, a nivel contractual, a nivel de reputación, a nivel financiero. ¿Listo? Entonces el canal de denuncia tiene dos grandes objetivos. Prevenir, porque son situaciones que yo estoy viendo que de alguna manera todavía no, la materialización no ha generado unas consecuencias grandes, o corregir porque se materializó y la idea es tomar acciones para eliminar esas posibles causas y evitar que se vuelvan a presentar. Tema de cumplimiento normativo, al inicio lo mencionaba, hay países donde el tema de canal de denuncias se ha convertido en un tema legal. Es el caso de España. Tienen una ley establecida donde a partir de tanto número de empleados, las organizaciones sí o sí deben tener un canal de denuncia implementado en su organización. Algunos otros países no lo tienen como como una ley, como un tema establecido. Sin embargo, es importante
que comencemos a involucrarnos en ese mundo de la prevención de delitos, corrupción y protección de datos. ¿Listo? El hecho de que no sea un tema legal no significa que no lo podamos comenzar a implementar porque nos va a traer muchos beneficios. Otro tema es proteger a la organización y a sus colaboradores. Esto significa darle voz a, a quienes detectan irregularidades y de alguna manera nos van a aportar a mejorar ese clima laboral, a prevenir esos posibles riesgos y a dar seguridad jurídica a nuestras organizaciones. Otro tema es prevenir represalias y proteger al denunciante. Eso significa que al garantizarle esa protección o esa confidencialidad a nuestro denunciante, pues vamos a aumentar esa confianza de realmente nos interesa lo que nos estás diciendo. Es importante para nosotros como organización que nos des a conocer esas situaciones que desde tu punto de vista como miembro activo de la organización o que estás interactuando con nuestra organización puede generar más adelante algunas dificultades y es generar ese vínculo de confianza. Pero ese vínculo de confianza se debe mantener siempre y cuando garantice la protección y una investigación clara, porque nada me sirve recibir y recibir situaciones y no hacer nada. Esos denunciantes van a decir, ¿para qué denuncio? Si al final pues mis denuncias se quedan ahí, almacenadas, archivadas. No, tengo que de alguna manera garantizar que la implementación de ese canal de denuncias sí está dando resultados importantes, sí se están generando investigaciones, sí se están tomando decisiones frente a esas investigaciones. Y eso nos da a mejorar continuamente la gestión interna y eso es uno de los propósitos y debe ser el propósito principal de cualquier procedimiento que implementemos en la organización. No solamente el identificar, el hacer, el actuar, sino siempre y estar en permanente mejora continua. ¿Por qué? Porque eso va a permitir identificar esos vacíos o esos riesgos o esos, digamos, esas elementos que están quebrados o que en ningún momento identificamos para poder así fortalecerlo estableciendo políticas, implementando procesos, definiendo controles, teniendo regularidad a nivel de comenzar a trabajar indicadores que nos comiencen a medir, que nos comiencen a identificar no solamente a partir de situaciones regulares, sino de métricas a nivel interno, pues que eso de alguna manera sí se está llevando a cabo. El segundo punto importante y es cuáles serían esas claves que nos van a permitir o cuáles son esos tips para poder digitalizar ese canal de denuncias. No significa que hacerlo de manera telefónica o a nivel de un buzón esté mal. No, hace parte de digamos, de las diferentes mecanismos de cómo implementarlo, cómo recolectar la información. Sin embargo, las ventajas de digitalizar los procesos y en especial canales de denuncia, pues nos van a dar unos mayores beneficios, nos van a permitir cumplir con esa confidencialidad, ¿listo? De alguna manera un poco con una mayor eficacia o con una mayor efectividad a lo que haría un buzón físico o un contacto telefónico. ¿Listo? Entonces, es por eso que es importante el tomar decisiones de digitalización de procesos. ¿Por qué? Porque primero va a garantizar el anonimato y la confidencialidad. El implementar plataformas digitales nos permiten cumplir con esto de una manera mucho más sencilla. No significa que el otro lado no lo sea, pero vamos a tener mayor esfuerzo. Una llamada telefónica, ¿cómo hago que no sea, cómo garantizo esa protección, el anonimato? Digamos que no es tan efectivo. Mientras que la implementación o el asegurar una plataforma tecnológica, este tema va a ser un poco más sencillo. Lo va a generar, pero pues con menor esfuerzo frente a otros elementos.
El tener acceso permanente a, a ese formulario o a esa forma de reportar esa situación irregular. Entonces, el tener la digitalización de denuncias hace que yo me pueda conectar desde un dispositivo fijo como computadores, tabletas, teléfonos móviles, digamos que eso, el acceso siempre va a estar permanente, de manera permanente, no restringido a un horario de atención, a, al desplazamiento a un lugar específico donde esté ese buzón físico, sino digamos que es un acceso permanente en cualquier momento. Implementar medidas de seguridad avanzada. Entonces, eh, todo en este momento el mundo se mueve frente a un tema muy importante, es la custodia de la información. Se ha convertido en elemento o en el recurso más preciado de cualquier empresa y hasta de nosotros mismos como personas. Nuestra información es tan valiosa que el que esté expuesta a diferentes personas o a diferentes que esté expuesta al mundo exterior, pues nos hace aún más vulnerables. Con la digitalización, esa vulnerabilidad disminuye en un alto porcentaje, ¿vale? Porque va a garantizar que los datos estén custodiados y evitar así que haya una fuga de información como tal. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar esa forma de recolectar el canal de denuncias? La recomendación es tener un formulario que combine preguntas de tipo cerrado, ¿listo? Para obtener información estructurada o clave, ¿sí? Que me permita esa información cerrada graficarla estadísticamente, sacar porcentajes de cumplimiento, digamos que de alguna manera tener una forma de generar estadísticas. Pero también es importante tener preguntas abiertas, porque las preguntas abiertas son las que nos van a dar esos detalles para poder entrar a hacer una investigación clara y justa. Es decir, eh, no es conveniente tener formularios solamente de sí, no, alto, bajo, uno, 2, 3, opciones. ¿Por qué? Porque voy a cerrar la posibilidad de que ese denunciante me dé información un poco más desmenuzada, detalles que me van a permitir entrar realmente a investigar qué es lo que está pasando. ¿Listo? Pero dejar también formularios con preguntas netamente abiertas, pues se va a convertir en un tema de que a la hora de procesar los datos no va a ser tan matemáticamente favorable a la hora de querer tener resultados. Entonces debe haber como una combinación, un equilibrio en esa parte. Es importante no solamente recolectar la información, sino implementar un sistema de seguimiento y retroalimentación. Esto es lo que va a permitir, primero, que el denunciante se dé cuenta que su denuncia se ha tomado en serio, que lleva un proceso, que se está generando un avance. Y ahí es muy importante que la comunicación entre el denunciante, así sea anónimo, y la organización que está o las personas responsables, sean internas o un tercero, estén realizando la gestión, haya una comunicación permanente en donde de alguna manera el denunciante puede ingresar a esa plataforma, digitar su código de referencia y comenzar a ver ese seguimiento o cómo está avanzando mi denuncia, qué tanto está avanzando en trámite, si se está teniendo en cuenta, digamos que haya esa comunicación permanente y eso se logra con digitalización. Esto no hay otra. Integración con plataformas internas. Lo ideal es que, digamos que como todos los sistemas son trazables, son los procesos deben estar fusionados, deben convertirse en entrada o salida de otros. Asimismo, digamos que nosotros, la idea es que la digitalización de esa información no quede aislada, sino que de alguna manera esa información, esa gestión,
termine siendo entrada de algún otro proceso para poder gestionarse, para poder aportar dentro de esa información. Entonces, la idea es que las plataformas o la digitalización también entras a interactuar con otros procesos para que de alguna manera aporte información a su gestión. En el momento que decidamos digitalizar el canal de denuncias en nuestra organización, debe haber un esfuerzo grande, importante en la capacitación y la concientización a nuestros colaboradores de la existencia de esta herramienta. Sobre todo sensibilizarlos y darles esa confianza que va a ser una herramienta segura, que va a ser un espacio seguro para que puedan utilizarlo de manera correcta, de una manera objetiva y de una manera frente al uso que se tiene el canal de denuncias. Vuelvo, les digo, que no se convierte en una bolsa de quejas y de cosas que no tienen nada que ver con un canal de denuncia que se convierte en situaciones irregulares que pueden afectar la reputación de la organización. ¿Listo? Para otro tipo de situaciones, pues tendremos herramientas como quejas y reclamos, pero es entrar en esa concientización y sobre todo generar esa confianza para que pueda ser usada de manera correcta. El cumplimiento de regulaciones locales e internacionales. De alguna manera, como lo mencionábamos, el canal de digitalizar este tipo de procedimientos hacen que tengamos que cumplir también con un tema de leyes y regulaciones que están enfocadas a proteger los datos. ¿Listo? Entonces, en el momento que decidamos implementar y digitalizar canales de denuncia, de alguna manera también tenemos que comenzar a cumplir con regulaciones como ley de protección de datos. El saber cómo manejar eso, el evitar fugas de información, el tener muchísimo cuidado con la información sensible que se está trabajando ahí, el ser imparcial y garantizar protección, en garantizar confidencialidad, en mantener integridad de la información, ¿cierto? Y sobre todo también el esté disponible para que los diferentes usuarios la puedan gestionar. Y el tema de monitoreo constante y mejoras continuas. La implementación de un canal de denuncias no solamente lanzarlo, ¿salió? No, hay que mantenerlo, hay que monitorearlo, hay que mirar si cómo lo podemos mejorar día a día, cómo lo podemos optimizar. Eh, Siempre se comienza con un borrador, con un prototipo, pero ese prototipo tiene que avanzar, tiene que mejorarse, tiene que ser cada vez más eficaz, tiene que ser más sencillo, más simple para los denunciantes y sobre todo tiene que comenzar a generar aún más y más confianza para que cada vez más se tome en serio y tome una posición clara y fuerte dentro de las organizaciones. La pregunta que alguna vez alguien nos hizo y es ¿por qué implementar un canal de denuncias anónimo? Ya vimos la importancia, el cómo hacerlo, qué tener claro, qué implica digitalizarlo, pero si nos preguntaran ¿por qué mi organización debe implementar un canal de denuncias? ¿Qué, qué, qué me va a aportar? Y ahí vamos a hablar, digamos que a concluir un poco de todo lo que hemos venido charlando, y es que va a generar protección del denunciante. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, se va a trabajar información muy sensible y el implementar un canal de denuncias me permite garantizar la protección de ese denunciante. Ese es el objetivo principal, evitando represalias frente a eso, frente a acosos laborales o despidos y generar sobre todo confianza en el sistema, atraer y proteger a mis denunciantes porque ellos van a ser mi fuente más fidedigna de lo que está sucediendo en la organización. ¿Por qué también? Porque va a haber una mayor disposición a denunciar. Va, me va a permitir aumentar la probabilidad de recibir esas denuncias y de alguna manera poder tener ojos en todos lados, ojos en toda mi organización,
vigilantes en pro de buscar los mejores beneficios para mi organización. Pero esto se va a lograr siempre y cuando haya una buena capacitación, una sensibilización enfocada no a- enfocada a que la gente sea consciente que el denunciar va a generar eh, digamos que buenos resultados, nos va a garantizar una armonía laboral como tal. Lo tercero, detección temprana de irregularidades. Prevención, siempre ir frente a la prevención, no evitar a que se materialicen las cosas. Se comenzaron a identificar esas situaciones, esas incomodidades, eh, y eso hace que nos adelantemos a los hechos y no vivir en una función o en una organización que corrige, que tapa huecos, tapo y tapo de huecos y acá tape este, pero se destapó el otro. No, comenzar a generar una cultura preventiva. Cumplimiento legal, digamos que lo que hablábamos de algunos países que tienen ya esto como un requisito legal, pero también un cumplimiento legal para aquellos que no lo tenemos, no tenemos una legislación enfocada a eso, porque el cumplimiento legal nos va a evitar que tengamos sanciones legales de otro tipo, ¿sí? Que tengamos sanciones financieras de otro tipo, que reputacionalmente decaigamos interna y externamente, ¿cierto? Entonces, fortalecer la cultura organizacional, generar vínculos de confianza con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestros clientes y sobre todo enfocarnos en la mejora de gestión interna. ¿Listo? Eso es, digamos que es de los puntos más importantes de por qué implementar canales de denuncia en nuestra organización. Y claramente evitar a toda costa consecuencias legales como demandas, multas y escándalos públicos. Hoy en día y con este mundo digital, este mundo de redes, este mundo de que todo se sabe al instante, al segundo en el que pasa, hay que cuidarnos mucho y hay que cuidar muy bien, tener mucho cuidado del paso que damos hacia adelante en nuestras organizaciones y lo que está sucediendo. No hay poco esfuerzo a la hora de caer en una mala reputación, pero mucho esfuerzo a la hora de salir de esa mala reputación. Entonces, si hay la forma de prevenirlo, ¿por qué no hacerlo? De evitar esos efectos, esos malos efectos que puedan generar el no haber tenido una intervención adecuada. Acá les dejo digamos que un modelo, un formato para poder comenzar a implementar esos canales de denuncia. Uno siempre debe tener como, ven, pero ¿cómo comienzo? ¿Qué debería preguntar? ¿Qué debería tener en cuenta? Hablábamos que el formulario debe tener preguntas abiertas, preguntas cerradas. Entonces, acá les dejo un pequeño ejemplo de qué tendríamos que tener en cuenta. Lo primero es preguntas que nos generen tipología, que pueda tener una clasificación de qué se trata la denuncia. Esto es bien importante a la hora de sacar estadísticas porque así voy a poder tener qué porcentaje corresponde a esto, a esto, a esto, pues para asimismo tener claro los planes de acción o a qué debo enfocarme de manera prioritaria, que tiene mayor priorización. Eso es lo que dan las preguntas cerradas y es importante clasificar los canales de denuncia. Preguntas abiertas como dónde ocurrieron los hechos, quién está involucrado, descripción de los hechos, o sea, que tenga información detallada, minuciosa, específica, clara de lo que está sucediendo. Em, si tengo evidencias o no, es importante muchas veces todo lo que hablamos, tener evidencias. Si no las tiene, no pasa nada, porque puede dentro de la investigación, eso hace parte de la investigación, comenzar a buscar esas evidencias, pero tener esas evidencias y aportarlas va a hacer que la investigación sea mucho más eh, corta, va a ser mucho más funcional, ¿listo? Y sobre todo, al final, agradecer y dar ese voto de confianza que su solicitud va a ser tenida en cuenta.
va a ser tenida en cuenta, que vamos a generar acciones y comenzar a generar esos vínculos con nuestros denunciantes como tal. Con esto queríamos, de una manera muy sencilla, de una manera muy dinámica, muy cercana a lo que vivimos día a día, no tanta teoría, no tanta, digamos que temas tan alejados de nuestra realidad, que ustedes entendieran un poco la importancia de los canales de denuncia, pero adicional, la ventaja de digitalizarlos. Eh, con esto, pues doy paso a mi compañera Camila para que les muestre alternativas que tiene Esquinova para digitalizar este tipo de herramientas y hacerlas mucho más efectivas a su organización.